Seguimos aquí en Negocios en Imagen. Luego de más de 3 horas de reunión privada, John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para temas de cambio climático, externó al presidente López Obrador su preocupación por acelerar la producción de energías limpias entre ambos países. Para tal, acordaron crear un grupo de trabajo a fin de impulsar las energías limpias durante los próximos 3 años. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a platicar con Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía. Montserrat, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo entender las palabras del señor Kerry a la luz pues de la narrativa del presidente López Obrador, que pues da la impresión, y así lo interpretan sobre todo sus opositores, de que no tiene el ánimo ni está en su interés modificar la reforma o su reforma energética que le abriría esos espacios a las energías limpias? La narrativa de Kerry como que va por un lado y la narrativa del presidente López Obrador por otro, ¿no? Sí, yo creo que eso es parte del problema de esta discusión, es que existen dos narrativas completamente paralelas, en donde tal parece que estamos discutiendo mundos y realidades distintas. Sin embargo, bueno, pues la realidad es una, y independientemente de lo que hoy la administración actual quiera lograr en México, sin duda el mundo está en una trayectoria de transición energética que es inamovible porque es imprescindible. O sea, no hay un tema demasiado controvertido de por qué tenemos que estar haciendo esto. Y entonces eso nos lleva a que la narrativa pues sea poco relevante. La verdad es que me parece que más allá de un tema mediático, las palabras del presidente digamos, no borran que México tiene que caminar en una senda de transición energética por el bien del país y del futuro de los mexicanos. Entonces, creo que es un manejo político de un diferendo que existe y que no tiene mayor solución o otra solución que no sea ajustar la política pública para que México sí esté en el camino de la transición energética. Y por eso creo que los anuncios y las palabras, pues las vamos a tener que empezar a interpretar otra vez eh, de forma muy, ay, diría casi críptica, porque no, a mí no me parece que la posición de Estados Unidos pueda cambiar y negociarse estas cosas, porque no es un tema de negociación. Creo que el problema que estamos enfrentando es que por un lado se discuten cosas sobre empresas y, y la realidad tendría que ser discutir los efectos y las posibilidades de las personas, de los mexicanos. Y en ese sentido, pues también de todas las sociedades en el planeta. Entonces, por eso creo que nos resulta tan poco congruente un discurso con el otro, porque creo que ni siquiera intenta ser congruente, pero la realidad sí es solo una. Definitivamente, Montserrat. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Montserrat, Hola, Rogelio. hola, a partir de lo que nos platicas, que Estados Unidos pues no tendría una posición de negociación con México en el tema energético, una eventual aprobación de la iniciativa en los términos en los que fue presentada, ¿qué reacción tendría de nuestro vecino del norte? Bueno, a ver, y esto se ha discutido mucho y me parece que no es un tema ni siquiera de una opinión, sino simplemente en el momento en el que se den estos cambios, si es que se dan, que espero que no, vamos a enfrentar unos procesos de arbitraje internacional muy grandes por montos de inversión muy importantes que evidentemente las empresas ganarán, las empresas privadas ganarán porque, digamos, la ley nunca se puede aplicar retroactivamente, entonces ni siquiera existe la posibilidad de que ante un proceso de arbitraje México pudiera ganar estos procesos. O sea, no hay ningún juez de arbitraje y proceso de arbitraje que te pueda decir que ni siquiera hay riesgo de que México pudiera ganar esos arbitrajes. Entonces, me parece que es un proceso, pues,
francamente difícil de entender, porque lo que perdemos es dinero y sobre todo tiempo, ¿no? Porque eventualmente el país caminará en esa senda de transición energética y de necesidad de inversión pública e inversión privada para hacerle frente a nuestras necesidades de energía eléctrica. Eso es una realidad, y cuando lo queramos hacer vamos a haber perdido tiempo y nos va a costar mucho más trabajo convencer al mundo de que somos serios y que en México se respeta la ley. Tiene muchas implicaciones, me parece, sobre la capacidad de México en términos de convencer al mundo de que tenemos Estado de Derecho. Montserrat, con la visita de Kerry se completan pues 3 llamamientos personales y de alto nivel que se le hacen al presidente López Obrador, si sumamos pues la visita en su momento de la vicepresidenta Kamala Harris, la reciente visita de la secretaria de Energía y ahora el enviado especial para temas de cambio climático. ¿Qué nos dice pues estos enviados de altísimo nivel y también cómo interpretar la posición del gobierno mexicano y particularmente del presidente López Obrador sobre el tema de su reforma energética? ¿Será esta ya la última llamada para México? Pues no lo sé, dependerá de la capacidad que tenga el gobierno federal de reflexionar sobre lo que es mejor para los mexicanos, incluso no solo para los mexicanos en el largo plazo, sino incluso para, en términos muy, muy prácticos, para la administración actual. Eh, a mí me parece que si evitamos esta cantidad de ruido, la inversión crecería, la capacidad de tener energía más limpia y más barata sería casi instantánea en términos de si la regulación vuelve a funcionar, las inversiones se van a dar solas, porque el marco jurídico ahí está y puede ser perfectible en algunas cosas muy, muy prácticas que siempre se tienen que ir revisando, pero en general creo que no va a haber nada de lo que el gobierno mexicano actual pueda plantearle a Estados Unidos que cambie la realidad de que México tiene que ser un país competitivo, tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales y tiene que cumplir con la aspiración de todos los mexicanos de vivir en un país en donde se pueda respirar, se aspire a un futuro razonable en términos de la calidad de vida que tengamos y a pagar la electricidad lo más barata posible. Y como eso no va a cambiar independientemente del discurso, yo creo que esperemos a que la realidad se digiera y podamos resolver este problema que en realidad tiene una solución pues razonablemente fácil, diría. Dejar que se cumpla la ley y ya está. Definitivamente, Montserrat. Y ahora que se ha decidido extender unos días más el Parlamento abierto, ¿tú ves que haya, digamos, un punto donde se encuentren las dos opiniones, los que están a favor de esta iniciativa y los críticos, que por supuesto pues es el sector privado, los académicos, especialistas del sector energético, que pues definitivamente no comparten los alcances de esta iniciativa? Es que yo creo que no es que no la comparten, sino que no pueden cambiar su mensaje, ¿no? Porque creo que es incontrovertible, o sea, el costo de generación de las CFE es más alto, la capacidad del Estado mexicano o de cualquier país del mundo está acotada en términos de que las finanzas públicas tienen usos diversos en donde los privados no pueden invertir y por lo tanto pues, se tiene que invertir en aquellas áreas prioritarias en lugar de invertir en actividades que otros pueden invertir y de manera más eficiente. O sea, digamos, todas estas cosas, la aspiración de tener un sector público transparente, por ejemplo, que las empresas del Estado rindan cuentas y tengan un marco de transparencia y rendición de cuentas en donde los consumidores y los mexicanos podamos, digamos, exigir claridad y transparencia, o sea, todas estas aspiraciones, la verdad es que son incontrovertibles. Entonces, lo único que tenemos que esperar es que el público en general se dé cuenta que el sector eléctrico no es un sector complejo, que le afecta todos los días y que la realidad ahí está,
y que además ahora hemos podido documentar, creo que de manera bastante eficaz, pero sin embargo lo tenemos que seguir intentando, de pasar este mensaje de que la electricidad es un derecho de los consumidores, no es un tema de empresas ni públicas ni privadas, ¿no? Es un tema que nos debe preocupar a todos como individuos y hacernos llegar esa electricidad de la manera más eficiente, en la mayor calidad y con el menor precio. Debería ser algo, pues la verdad es que bastante fácil de entender. Y en la medida en la que podamos convencer, o ni siquiera convencer, pasar el mensaje a los mexicanos, me parece que los representantes, es decir, el Congreso, pues tendrán que tomar la decisión que sea congruente con esto, independientemente de la política que exista alrededor. Y creo que eso eventualmente pasará, porque si te fijas, si uno ve el Parlamento abierto, unos van por un camino en donde se habla de las empresas y la soberanía y estas cosas como que nublan completamente el panorama de los consumidores, y los otros hablan de las afectaciones de los mexicanos, del presupuesto público, de la transición energética, del futuro de los jóvenes mexicanos, etcétera. Entonces, eso la verdad yo no veo que cambie, porque me parece que esa es una discusión política y está bien así. Me gustaría que fuera distinto, pero digamos, es una realidad. Pero al final del día creo que va a pasar porque los mexicanos, o sea, lo que va a tener que suceder es que los mexicanos nos demos cuenta de que esto no nos conviene. Claro. Y genuinamente creo que no nos conviene. Pues definitivamente no nos conviene. Montserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía, muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista. Gracias a ustedes. Hasta pronto.